Muy bien. Muy buenas tardes, estimado profesor. El que habla es el estudiante Elmer de la Cruz Antonio, estudiante de Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. El día de hoy voy a hablar acerca de un tema muy importante que está relacionado con el curso de Economía General. Muy bien, entonces, el tema El tema o del tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre la política fiscal, sobre la política fiscal. Y ahora, la política fiscal es parte de es parte de la política económica, es parte de la política económica. Y entonces, la política fiscal mayormente se centra ¿en qué? En la administración, en la aplicación de instrumentos. Pero esos instrumentos se van a aplicar ¿en qué? En la modificación de los parámetros, de los ingresos, de los gastos, del financiamiento y del financiamiento del sector público, del sector público. Entonces, a través de ello también la política fiscal se influencia en la demanda, se influencia en la demanda. Pero ¿cómo así? Entonces, la política fiscal se influencia en la demanda por medio de un plan de acción. Y ese plan de acción tiene que ver mucho con los gastos y con el ingreso público. Así es. Entonces, de eso trata lo que es la política fiscal. Y ahora, así como hemos hablado de la política fiscal, también vamos a hablar sobre los tipos de la política fiscal, tipos de política fiscal. Entonces, los tipos de política fiscal son, el primero es expansivo, el segundo es contractivo y el tercero es neutral. Y nosotros vamos a definir paso por paso qué nos quiere decir política fiscal expansivo, qué nos quiere decir política fiscal contractivo, qué nos quiere decir política fiscal neutral. Muy bien, vamos a definir. Ahora, la política fiscal expansivo eh, mayormente nos dice de que en sí existe un conjunto de acciones y actuaciones de parte de quién? De parte del gobierno, de parte del gobierno. Entonces, son todas las acciones, actuaciones que realiza un determinado gobierno, un determinado gobierno. Y ahora, pero ¿cómo así? ¿Cuáles son esos conjuntos de acciones o actuaciones que hace el gobierno? Vamos a también hablar acerca de eso. Muy bien, vamos a hablar. eh, a ver, entonces, eh, todos esos conjuntos de acciones, actuaciones que hace el gobierno, se da de diferentes maneras. Se da de diferentes maneras. Uno, cuando el gobierno reduce los impuestos, cuando el gobierno reduce los impuestos. Después, ¿qué más? Cuando el gobierno incrementa el gasto público. ¿Qué más? Cuando el gobierno estimula la inversión privada. ¿Qué más? Cuando el gobierno incentiva las exportaciones. Entonces, todas esas acciones eh, que realice el gobierno es parte de tipo de política fiscal. Entonces, el tipo de política fiscal que vendría a ser la política fiscal expansiva. Pero todas estas acciones hace a raíz de qué? A raíz de
de un decrecimiento económico, de un crecimiento económico. Muy bien, entonces seguimos. Ahora, vamos a hablar acerca de tipos de política fiscal en cuanto al tipo contractivo, en cuanto al tipo contractivo. Y ahora, ¿qué nos quiere decir eso? Dice, en un contexto muy fuerte, cuando existe en un contexto de que la inflación es muy fuerte y y surge un exceso de demanda. Surge un exceso de demanda y para ellos es necesario de controlar los precios, de controlar los precios. Y ahora, pero ¿cómo así? A ver, ¿cómo nosotros debemos controlar los precios? Vamos a decir también acá. Muy bien, entonces, en este tipo de la política fiscal contractiva, eh, se da pues con el incremento de impuesto, se da con el reducción de gasto público, se da también con el desalentar la inversión privada y las exportaciones, más ya no incentivar la inversión privada y las exportaciones. Ya no, ya. Más bien vamos a desalentarlo. Ajá. Entonces, de eso se trata eh, la política fiscal contractiva. Y ahora, vamos a hablar acerca de la, de la política fiscal neutral. La última. Muy bien, la última. Entonces, en este caso nos dice de que la política fiscal neutral mayormente se enfoca de que haya un equilibrio, de que haya una igualdad entre quienes, entre el gasto público y los ingresos totales. Y los ingresos. En esta parte está el gasto público y en esta parte está los ingresos totales. Y por lo tanto, estos no deben estar desequilibrados, sino deben estar equilibrados. Entonces, a eso se refiere. A eso se refiere. Muy bien, entonces, eh, eso ha sido todo de mi parte. Espero de que me haya dejado de entender y decirles, pues, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias.